Quiero comenzar el relato de la gran experiencia de mi conversión al Evangelio con un saludo cordial para todos los que me veis y oís. Quiera nuestro Dios y Padre Celestial que todos seáis iluminados por el Espíritu Santo, ya sea para nuevo estímulo en los que ya sois creyentes, o si no sois todavía creyentes, para que obtengáis la convicción de que solo por fe en el Señor Jesucristo, como vuestro Salvador personal, necesario y suficiente, podéis obtener el perdón de vuestros pecados, escapar de la condenación eterna y vivir por toda la eternidad una vida feliz en compañía del Señor Jesucristo, de los ángeles y de los santos. Yo era hijo de guardia civil y quedé huérfano de padre a los 6 años. Mi madre, como no tenía recursos económicos, buscó trabajo, no lo podía hallar, pero por fin alguien le obtuvo un puesto en unas monjas de clausura como mandadera. Las monjas la admitieron con una condición. Siendo yo niño, tenía que ir al seminario para estudiar la carrera de cura. Y así lo hice. A los 10 años entré en el seminario y durante 13 estuve estudiando allí la carrera para ordenarme de cura. Después estuve en el servicio militar, luego fui cura durante 28 años. De esos 28 años estuve primero de profesor de latín y de griego y después estuve 14 años de profesor de teología dogmática y 13 de canónigo magistral en la Catedral de Tarazona de Aragón. Y ya desde el principio quiero responder a una pregunta que se me hace con mucha frecuencia. ¿Qué es lo que le impulsó a salir de la Iglesia de Roma? A esta pregunta respondo de la manera siguiente. Dios tiene muchos modos y muchos caminos para traer a personas diferentes al único camino de salvación que es el Señor Jesucristo, como Él mismo lo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14 y versículo 6. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero fue a raíz de un estudio sobre el confesionario como mis dudas comenzaron. Resulta que en una academia que tuvimos acerca del confesionario, yo me di cuenta de que el confesionario no existió durante los 3 primeros siglos de la Iglesia. Y por otra parte, el Concilio de Trento definió como dogma de fe que toda persona tiene que confesar todos y cada uno de sus pecados mortales en privado a un sacerdote para obtener la salvación, y que esto es de derecho divino. En otras palabras, que no fue la Iglesia sino Dios, Jesucristo, quien instituyó el confesionario. Pero si este confesionario no existió durante los 3 primeros siglos, ¿cómo pudo la Iglesia ponerlo si era de institución divina? Ante esta contradicción, uno de los dogmas prácticamente más importantes de la Iglesia Católica Romana se me caía por su base. Y como quiera que todos los dogmas católicos romanos tienen una sola base, que es la infalibilidad de la Iglesia y en último término la infalibilidad del Papa, si se me caía uno, se me caían todos. ¿Y qué hacía yo entonces? ¿Iba a contactar con protestantes? De ninguna manera, porque lo que me habían enseñado y lo que yo mismo había enseñado acerca de los protestantes era todo lo malo que pueda suponerse. Que eran inmorales, unos herejes que no tenían perdón, sobre todo las calumnias que se dicen y que se decían sobre todo acerca de Lutero y de Calvino, no me hubieran dejado pensar de ninguna forma en hacerme protestante. Entonces me fui deslizando poco a poco hacia el escepticismo, hacia el agnosticismo
y, en fin, a no tener fe en nada, ni de una cosa ni de otra. Pero había dos cosas que me daban miedo. Una de ellas era que durante la Guerra Civil, yo que estaba de capellán militar, un día subí a un montículo sin darme cuenta de que estaba abatido por el enemigo. Y apenas asomé la cabeza, me dispararon una ráfaga de ametralladora que no me explico cómo no me dieron. Fue verdaderamente un milagro que ninguna de aquellas balas me diera, porque si me llega a matar una de aquellas balas, ya llevaría cerca de 60 años en el infierno. Y otra cosa que me daba mucho miedo es que cuando abríamos el breviario en Adviento para rezar en el coro las horas canónicas, lo primero que tenía ante mi vista era una lámina en que aparecía el Señor Jesucristo viniendo en su segunda venida a juzgar al mundo, acompañado de sus ángeles y de sus santos. A mí me daba tanto miedo ver aquella lámina que enseguida pasaba hoja. No quería verla más. Por fin, llevado de la curiosidad, ya en enero de 1961, no pudiendo aguantar más aquella situación interior mía, yo dije, bueno, yo voy a ver si puedo tener alguna pista de algún pastor evangélico, de algo que me pueda dar una pista para encontrar el camino del Evangelio. Y efectivamente salíamos de la catedral de un retiro espiritual y estábamos allí en el puente sobre el Keiles de Tarazona de Aragón, unos 6 o 7 curas, y uno de ellos dijo, ¿habéis leído la pastoral que el cardenal Segura ha escrito contra los protestantes? Uy, qué cosas dice. Yo dije para mí, Señor, ayúdame. Esta puede ser mi gran oportunidad. Y aunque me temblaban las piernas, me atreví a decir, me parece que hay en Barcelona un pastor que se llama Samuel Vila. Yo había leído este nombre en una revista llamada Cultura Bíblica 8 años antes, y el Señor no había permitido que se me fuese de la memoria. Pero el que estaba delante de mí dijo rápidamente, no, ese hombre no vive en Barcelona, ese hombre vive en Tarrasa. Eso era todo lo que yo quería oír. Sin despedirme ya de nadie, corté por lo sano la conversación y me dirigí no precisamente a mi casa, sino directamente a la oficina de teléfonos. Y allí les pedí la guía telefónica de la provincia de Barcelona. Me la entregaron y entonces busqué en Tarrasa, ABC, hasta llegar a la V, Samuel Vila, con la dirección que tenía, y aquella misma tarde le escribí una carta exponiéndole mi situación, mi crisis espiritual, el problema que eso conllevaba, etc. Y él me respondió rápidamente con una carta que me dejó estupefacto. La carta decía literalmente lo siguiente: estimado señor, la solución de sus problemas no está realmente en pasar de una confesión religiosa a otra, sino en una verdadera conversión a Dios. Su salvación depende pura y enteramente de aceptar por fe a Jesucristo como su Salvador personal y después considerar la vida cristiana como un íntimo idilio con Cristo, porque nadie debería llamarse cristiano si no puede declarar que de un modo irresistible el amor de Cristo le ha ganado el corazón. Estas frases me llenaron de asombro. Este hombre no me decía ni siquiera, tiene usted que hacerse protestante, tiene usted que venir a nuestro lado, tiene usted que dejar la Iglesia Católica, etc. No me decía nada de esto, sino simplemente que la conversión no era el paso de una religión a otra, sino aceptar al Señor Jesucristo como mi Salvador personal y luego enamorarme de Él. Cosas estupendas que yo nunca había pensado, pero ahora me llenaron de un asombro, pero verdaderamente agradable. Entonces yo comencé a pensar, necesito ahora mayor información. Seguí escribiéndole al señor Vila y él me comenzó a enviar literatura evangélica, y uno de los primeros libros que me envió fue, por cierto, una Biblia Reina Valera de 1960 que acababa de salir de la prensa.
Yo me las leí ávidamente durante todo aquel tiempo en que estuve antes de salir de la Iglesia de Roma. Me la leí una vez y media y el Nuevo Testamento me lo leí 10 veces, enterito. Me envió también otra clase de literatura, por ejemplo, el libro de Billy Graham, Paz con Dios, el comentario a Romanos de William Newell, el comentario a Hebreos de Calvino, Christianity is Christ, el cristianismo es Cristo, de Griffith Thomas, y algunos libros más. Yo me los leía ávidamente y me fui convenciendo de que el Evangelio se encontraba en esta parte que no se encontraba en la Iglesia de Roma. No estaba todavía convertido, pero ya comenzaba a estar convencido. Me quedaba una duda. Esta duda era sobre el sacrificio de la misa. Y recuerdo que en mayo de ese mismo año, 1961, en una visita que hice al señor Vila, le dije, mire, me queda una duda muy fuerte. El sacrificio de que habla Malaquías en 1:11 no puede ser más que el sacrificio de la misa, porque dice que es un sacrificio que se ofrece a su nombre en todo lugar y en todos los tiempos. Y sin embargo, el sacrificio del Calvario solamente se ofreció en un momento determinado y solamente en un lugar determinado, en las afueras de Jerusalén. ¿Cómo se explica eso? Y él entonces, con una sonrisa que recordaré siempre, le dio vuelta a la Biblia y en el Nuevo Testamento, en Hebreos 13 y en el versículo 15 me dijo, mire, aquí tiene usted el sacrificio del que habla Malaquías en 1:11. Sacrificio de alabanza, fruto de labios que confiesan su nombre. Me dejó completamente estupefacto no solamente por la forma en que lo hizo, sino por la rapidez en que encontró la cita. Y ya no me quedó ninguna otra duda. Durante todo aquel tiempo, yo iba leyendo todos estos libros, como he dicho antes, me iba convenciendo cada vez más, y por fin, en un día del mes de octubre de aquel año de 1961, yo acepté al Señor Jesucristo como mi Salvador personal. Y los tiempos aquellos en España no eran para que un cura que se saliese de la Iglesia de Roma tuviese libertad para quedarse impunemente en España. Entonces yo tuve que pensar en salir al extranjero. Para salir al extranjero me hacía falta pasaporte porque nunca lo había tenido. Y para tener el pasaporte era preciso que el obispo me firmase el permiso para obtenerlo. Subí entonces a Palacio, esto era antes de Navidad porque yo quería salir en las vacaciones de Navidad y así me esperaban en Inglaterra también en las vacaciones de Navidad y le dije al vicario general que quería ver al obispo. ¿Para qué? Digo, es que querría tener pasaporte para salir al extranjero. Es inútil, no vayas al obispo porque el obispo no quiere firmar permiso para ningún cura para que tenga pasaporte. En realidad era él, el vicario general, el que instigaba al obispo a que no firmara ningún permiso. Bien, yo comencé a orar y decía para mí, bueno, Dios sabe por qué no permite que yo salga en estas vacaciones de Navidad. Pero Dios es omnipotente. Puede más que todos los hombres, aunque se llamen obispos o papas. Y efectivamente, el 31 de enero de 1962, o sea, al año siguiente, el vicario general murió. Y el nuevo vicario general era un amigo personal mío. Y él mismo me estimuló a subir al obispo. Dice, sube porque ya verás cómo a ti te da permiso para que te firmen el pasaporte. Y efectivamente estuvimos pensando con el rector sobre un plan de estudios que teníamos que presentarle al obispo y el 23 de febrero de ese mismo año, de 1962, subimos al obispo y yo vi que estaba bien dispuesto, que estaba satisfecho con aquel plan de estudios que le habíamos presentado y en mi interior hice una oración rapidísima diciéndole al Señor, Señor, esta es mi segunda oportunidad. Y efectivamente, le dije al obispo, mire, señor obispo, yo desearía salir al extranjero para ampliar estudios. Y él me dijo, sí,
no hay ningún inconveniente. Baje usted a vicaría y que el vicario general le firme el permiso para sacar el pasaporte. Vi todas las puertas abiertas, bajé y el nuevo vicario general me firmó enseguida el permiso, fui a Zaragoza, obtuve el pasaporte, esto era ya a primeros de marzo y tuve que esperar hasta junio porque no iba a salir durante el curso. Hubiera sido muy sospechoso que yo quisiera salir durante el curso. El curso se terminaba el 15 de junio de ese año de 1962. Y el 16, el día siguiente, yo salía para Barcelona. Y yo me preguntaba durante aquellos meses, pero Señor, ¿por qué no has permitido que saliera antes? ¿Por qué he tenido que esperar tantos meses aquí? Que me parece que han sido unos meses inútiles, pero no fueron inútiles. No fueron inútiles porque primeramente yo tuve oportunidad de predicar el verdadero evangelio desde el púlpito de mi catedral y desde los púlpitos de las iglesias a que me invitaban, con toda sencillez, con toda pureza y sinceridad, con tal de no atacar a ninguna persona. Yo no tenía que por qué atacar al Papa, ni a la Virgen María, ni los sacramentos, ni el sacrificio de la misa, sino solamente exponer el verdadero evangelio. Y eso sí que lo pude hacer durante todo este tiempo. Puedo decir que el libro de Billy Graham, Paz con Dios, lo prediqué 3 o 4 veces en distintas iglesias. Y nadie se daba cuenta porque, incluido el propio obispo, decían, bueno, este señor es el predicador oficial de la diócesis, es el profesor de teología dogmática, sin duda que él sabe lo que se dice, él está diciendo lo que es cierto, lo que es verdad, lo que es ortodoxo. Y la segunda oportunidad, muy grande también, fue que pude explicar a mis discípulos de teología pasajes de la epístola a los romanos con base en el comentario a Romanos de William Newell. Un día subí con el comentario de William Newell a mi clase, allí estaban los 21 alumnos, algunos de ellos iban a cantar misa, como suele decirse, o sea, ordenarse de sacerdotes al final de aquel año, otros al año siguiente, otros después de 2 años, etc. Y lo primero que les dije, mirad, traigo un libro protestante. Se les abrían los ojos. Oh, a ver, diga. Digo, mira, es un libro, como sabéis, por el derecho canónico prohibido por la Iglesia. Según el derecho canónico, estos libros prohibidos no se pueden leer, ni comprar, ni vender, ni pasar a otros, ni retener. Pero, curiosamente, el derecho canónico no prohíbe oír. Y como yo tengo permiso para leer, y entonces saqué el documento de permiso del señor obispo para leer libros prohibidos, y vosotros no tenéis ninguna prohibición para oír, entonces todo va bien. Sin embargo, aquellos chicos persistían. Si nos presta ese libro, lo leemos todos. Eso quiere decir que estaban dispuestos a incurrir en la excomunión, que no les importaba ser anatema. Yo no sé lo que habrá sido de ellos. Solo sé que lo que yo pude explicarles fue una semilla que el Espíritu Santo se habrá encargado de ir produciendo y si en sus corazones, y si ellos no ponen ningún obstáculo a la luz que ya comenzaba a entrar, solo Dios sabe lo que en el fondo de sus corazones había. Por cierto, es muy difícil que un cura salga de Roma. Ya es difícil que un seglar cualquiera, si está bien instruido, salga de la Iglesia Católica Romana. Pero un cura, un fraile, una monja, es mucho más difícil que salgan porque hay muchos motivos para que no salgan. La tradición, así me enseñaron mis padres, el no complicarse las cosas de la vida y sobre todo hay una cosa que impide que muchos curas, sobre todo los más piadosos, salgan de la Iglesia de Roma. Y es el temor a cometer un pecado mortal y marchar al infierno para siempre. Porque según la Iglesia Católica, solamente el dudar de uno de los dogmas de la Iglesia ya es pecado mortal. Y por tanto estas personas tan piadosas, antes que cometer ese pecado mortal, no quieren dudar. Y cuando les viene una duda, piensan que es una tentación del demonio y dicen fuera. Y claro, al decir fuera, están cerrando
sin saberlo ellos mismos, las únicas puertas por las cuales les podría entrar la luz. En cierto modo, y yo lo repito muchas veces, para salir de la Iglesia Católica un cura, un fraile, una monja necesita cierta dosis de rebeldía y decir en un momento dado, bueno, a mí no me importa lo que sea, y emprender así el camino de la libertad. Bien, pues yo, después de todos estos meses en que, como he dicho, el Señor me dio oportunidad para predicar el verdadero evangelio y para enseñar a mis discípulos la doctrina verdadera acerca de la justificación por la fe con base en comentarios evangélicos, ya me dispuse a salir para Barcelona y llegué a Barcelona el 16 sábado de junio de 1962 por la noche. Al día siguiente, domingo, asistí por primera vez a un culto evangélico en la iglesia de Calle Verdi de Barcelona. Todo lo que yo oí y vi me encantaba. La sencillez del culto, la predicación del pastor, todas las oraciones que se elevaban, todo aquello me encantaba. Y aquella misma tarde en Tarrasa tuve la oportunidad de dar mi primer testimonio, que fue recogido entonces en cinta magnetofónica, y después yo lo puse por escrito en mi librito Mi Camino de Damasco, del cual tengo aquí la tercera edición. Escribí, pues, llegué primero a Londres, a Inglaterra, después de haber encomendado al mayor amigo que yo tenía en Barcelona que echase 5 cartas al correo. Al día siguiente, 22 de junio de 1962, si yo no le había llamado por teléfono desde la frontera a medianoche. Esas cartas iban dirigidas, una al obispo, otra al presidente del Cabildo, o sea, al presidente de los canónigos, otra a un familiar mío, otra a otro familiar, y así sucesivamente. En la más importante, que era la carta al obispo, yo le decía, citándole de la epístola a los Gálatas, capítulo 1, versículos 8 y 9, donde dice: pero aunque nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente del que os hemos predicado, sea anatema. Otra vez lo repito, dice Pablo: si aun nosotros o un ángel del cielo os predicare un evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y yo le cité estos versículos al obispo y le decía: mire, señor obispo, yo no temo el anatema de los hombres, solo temo el anatema de Dios. Y también le digo una cosa: en el día del juicio de una cosa no se va a arrepentir, de la confianza que puso en mí al otorgarme el permiso para que me firmaran el pasaporte. A mí precisamente, que iba a salir de la Iglesia de Roma y al que usted después tuvo como hereje y como hijo de perdición. De eso no se va a arrepentir. El obispo telefoneó inmediatamente al arzobispo de Barcelona, y el arzobispo de Barcelona movilizó la policía para ver si me encontraban por algún lugar, pero no me encontraron. Esto yo lo sé porque cuando yo escribí mi testimonio en Mi Camino de Damasco, un profesor de teología que había sido discípulo mío y después compañero como canónigo en la catedral y como profesor de teología dogmática en el seminario, escribió otro libro contra el mío, con interrogantes, titulado Tu Camino de Damasco. Y el prólogo de este libro lo escribió el propio obispo. Y era el obispo el que decía: cuando yo recibí una carta del señor Lacueva diciendo que salía de la Iglesia de Roma, etcétera, etcétera, no citó, por supuesto, los versículos de Gálatas. Yo me puse en comunicación con el arzobispo de Barcelona, pero ya era tarde. Claro que era tarde. El obispo de Tarazona recibió mi carta cuando yo llevaba ya 2 días en Inglaterra.
Llegué pues a Inglaterra al puesto que ya me habían determinado en una determinada misión en la cual yo iba a trabajar dando 2 mensajes por semana para Radio Montecarlo y Radio Elba, y luego había de ir por todas las iglesias de distintas denominaciones dando testimonio. En esta forma yo pasé cerca de 2 años, dando mensajes 2 veces por semana y luego yendo por todas las iglesias, tanto bautistas, congregacionales, presbiterianas, anglicanas, pentecostales, de toda clase de ellas fui dando este testimonio que para mí se fue convirtiendo en un disco rayado. Siempre diciendo lo mismo, para mí era un rollo que ya hasta llegaba a fastidiarme finalmente, para decir siempre lo mismo. Cuando yo llegué a Inglaterra, yo le dije al secretario general de aquella misión, pero mire, si yo estoy dando sin recibir, yo tenía que estar aquí estudiando durante algún tiempo en un colegio bíblico antes de ponerme a este ministerio. Y él me decía, usted no tiene que ir a ningún colegio bíblico, usted sabe ya bastante, sabe más que todos ellos. Yo le decía, pero por favor, yo sabré tanto como cualquiera de ellos acerca de la Iglesia Católica Romana, pero acerca del Evangelio, como suele decirse, yo estoy en pañales, yo tenía que estar estudiando. Y no era yo solo el que se lo decía. Recuerdo que al terminar un culto en una iglesia en Torquay, el señor John Sabéis, que había sido misionero y que hablaba correctamente el español, me dijo, mire, cuando Pablo salió al ministerio, ya había pasado 3 años en el desierto de Arabia. Si usted no pasa un tiempo razonable de la forma en que lo pasó el apóstol Pablo, todo su futuro ministerio se va a resentir. Aquello fue como una profecía, porque verdaderamente mi ministerio se iba a resentir. Se iba a resentir, no solamente se iba a resentir de que no daba el fruto que debería haber dado si hubiese estudiado y hubiese meditado y hubiese tenido tiempo para orar, etc., sino que me puso en una confusión tremenda, porque sabiendo poco del Evangelio había muchas cosas que me confundían. La confusión era causada por un conjunto de factores que voy a enumerar. El primer factor era el choque de culturas, porque yo había salido de un país mediterráneo, de la cultura hispánica tan diferente de la cultura inglesa, y de sopetón me encuentro con una cultura tan diferente. Me encontraba en un medio que no había sido el mío. Todo era diferente allí, absolutamente diferente. Segundo, era la división denominacional, con falta de un elemento de unión. Tantas iglesias, tantas confesiones, tanta división, yo no entendía aquello. Yo decía, pero en la iglesia de Roma teníamos más unidad, aquí encuentro más ortodoxia, pero allí teníamos más unidad. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Tercero, era la dificultad que tuve en adaptarme al estado matrimonial. En el año 1963, un año y algo más después de haber llegado a Inglaterra, había contraído matrimonio con la que es mi esposa. No estaba preparado para el estado matrimonial porque ya tenía para entonces 52 años, había estado 28 años de cura, ni menos que podía estar yo preparado para una cosa como esa. Cuarto fue la explotación de que fui objeto por parte de los que mandaban en el trabajo que yo estaba llevando. Se me trataba como una máquina. Yo tenía que hacer cierta cantidad de mensajes. Tenía que salir, por ejemplo, a predicar en otros lugares, como tuve que salir a Irlanda del Norte durante 6 semanas seguidas y ya estaba casado. Tuve que preparar todos los mensajes correspondientes a esas 6 semanas. Y luego, durante esas 6 semanas, saliendo a predicar a los lugares más remotos de Irlanda del Norte, volver a las 2 de la madrugada y al día siguiente lo mismo. Además había una cosa, yo no podía relajarme, porque al día siguiente, en vez de estar relajándome, preparándome para lo que me esperaba en la noche,
yo comencé a escribir y escribía con una avidez. Era para quitarme de la cabeza la misma situación en que me hallaba. Recuerdo que escribía al doctor Lloyd Jones, ya fallecido, diciéndole que me encontraba en una confusión tremenda, cuál era mi condición mental, etc. Y él me contestó diciendo que lo que yo necesitaba era un descanso completo, por lo menos durante un mes. Pero yo no entendía esto. En vez de descansar, todavía trabajaba más. Y además, en la misión donde estaba trabajando me decían, ¿cómo? ¿Descanso? Aquí no se puede descansar. El trabajo tiene que llevarse continuamente, de modo que no hay que pensar en ningún descanso. Entonces yo llegué a una decisión drástica, tremenda. Pensé que el único medio para poner en orden mis ideas era marcharme clandestinamente de Inglaterra y volverme a España. Y así lo hice. El 9 de marzo de 1964, por la noche, yo había llegado a Londres sin decirle nada a mi esposa, sin decirle nada a nadie, y tomé un avión que me condujo a Madrid. Yo pensaba ir a Barcelona, pero no había directo a Barcelona, y fui primero a Madrid, después de Madrid a Barcelona. El que llevaba mi caso, porque yo pensaba que solamente obteniendo la rehabilitación yo podría poner en orden mis ideas, era el arzobispo de Zaragoza. Y el arzobispo de Zaragoza me dijo, mire, usted necesita tiempo para meditar, necesita tiempo para estudiar, y es conveniente que esté a mi lado porque yo soy el que llevo mi caso. El obispo de usted no ha querido volver al Concilio Vaticano y a nada más, y entonces yo le voy a poner en un monasterio. Me llevó al monasterio del Paular. Allí estuve durante 4 meses y un día. Luego a él lo ascendieron a arzobispo de Madrid y me dijo, mire, como ahora yo voy a Madrid es conveniente que vuelva otra vez a estar a mi lado y yo le pondré en el monasterio del Paular, un monasterio benedictino que hay al pie de Somosierra, es un lugar estupendo, ya verá qué tranquilo se encuentra allí. Y efectivamente, yo sí que estaba tranquilo y que tuve entonces tiempo de estudiar, de meditar, etc. Más aún, yo estaba preparando cosas de ecumenismo y tal, porque una de las cosas que me habían inducido a salir también de Inglaterra era la posibilidad de reforma en la Iglesia Católica. Había comenzado el Concilio Vaticano, que tuvo lugar desde 1962 a 1965 y parecía que la Iglesia Católica se iba a reformar. Y yo decía, en vez de salir de la Iglesia Católica, ¿por qué no me quedo dentro para contribuir a su reforma? Estaba equivocado porque la Iglesia Católica no puede reformarse en este sentido. Siempre es la misma y siempre pretende ser la misma, y aunque formule sus dogmas y sus normas de distinta manera, pero son siempre los mismos, lo único es que los pone con distinta redacción, pero a nadie puede engañar porque son siempre los mismos. Y otra cosa que me había impulsado a salir de Inglaterra era los ataques que constantemente me dirigían curas, monjas, frailes, cuando estaba incluso dentro de alguno de los cultos, me gritaban y me esperaban a la puerta y me decían que era un Judas, que estaba en pecado mortal, que iba directamente al infierno. En fin, todo aquello había contribuido a la confusión que antes he mencionado. Así estaba yo esperando mi rehabilitación y así estuve hasta noviembre de 1966, es decir, más de 2 años y medio. La rehabilitación verdadera nunca llegaba. Y por fin yo ya me cansé. Me fui al prior de los monjes benedictinos del Paular y le dije, mire, yo me voy a Madrid. Me canso ya de esperar tanto. Bueno, usted es libre para hacer lo que le parezca. Efectivamente, me fui a Madrid con un amigo para estar en una pensión baratita, porque yo disponía de pocos fondos, y
allí estuve durante 9 meses. Y lo primero que hice en cuanto llegué a Madrid fue ir al arzobispado y decirle al arzobispo que quería pedir la dispensa del celibato. Y él me dijo, sí, sí, vaya usted al vicario general y que le firme la solicitud. Fui al vicario general y recuerdo que estaba allí una mesa llena de sobres, tal, y le dije, mire, quiero pedir la dispensa del celibato. Dice, oh, muy bien, mira, aquí tengo un montón así de grande. Un montón de cartas de curas que estaban solicitando también la salida del ministerio sacerdotal y que querían también la dispensa del celibato. Pues bien, la rehabilitación que nunca llegó la tuve que esperar durante cerca de 3 años. Y sin embargo, la dispensa del celibato la obtuve en 5 semanas. A las 5 semanas de haberla pedido, el vicario general de Tarazona, porque el arzobispo había muerto, vino a una conferencia episcopal a Madrid y me hizo llamar. Yo acudí y él me presentó la dispensa del celibato y a continuación me dijo, mira, esto es lo que estaban esperando y deseando en Roma. ¿Cómo que estaban deseando en Roma que yo me saliera de cura? Sí, lo estaban deseando porque tu caso era un obstáculo para el ecumenismo. ¿Un obstáculo para el ecumenismo? Es que soy una persona tan importante como para que mi caso cree una barrera para el ecumenismo. Sí. Yo no entendía aquello y no lo entendí en realidad hasta que mi mujer vino a Madrid y me explicó la cosa como era. Se me dio pues la dispensa del celibato y allí estuve durante aquellos meses en Madrid. No encontraba trabajo. Al final de esos 9 meses, un cura que había sido discípulo mío en el seminario me obtuvo un par de lecciones privadas, particulares, pero aquello no me llegaba para nada. El dinero que yo había sacado antes ya me estaba escaseando. Me encontraba sin fuerzas, me encontraba sin dinero, me encontraba sin salud, me encontraba sin esperanza. Y por cierto me encontraba sin salud porque cuando llegó mi esposa el 18 de julio de 1967, yo estaba en cama con una tremenda gastritis. Y ella llegó, y voy a explicar por qué. Durante este tiempo en que yo estaba en los monasterios no habíamos tenido ninguna comunicación, porque en cuanto me encerraron en el primer monasterio, lo primero que se me dijo es que no tuviese absolutamente ninguna comunicación con mi familia. Así que se cortó toda relación con mis familiares. Y ya el 3 de marzo de ese mismo año de 1967 se cumplían los 3 años desde que yo había dejado Inglaterra, desde que yo había salido de mi casa y desde que yo había abandonado a mi esposa. Para entonces mi esposa ya tenía una niña de 2 años y medio, a la cual yo no la conocía hasta que no tenía 2 años y 10 meses, en agosto del año 1967. A mí me decía el arzobispo de Madrid, mire, es que su caso se resolvería antes y mucho más fácilmente si usted pidiera el divorcio. Yo le decía, pero mire, yo no tengo ninguna causa para pedir el divorcio, no tengo ninguna causa que alegar contra mi mujer. Y a mi mujer le decían lo mismo. ¿Por qué no pides el divorcio? Mira, ya se han cumplido 3 años desde que se marchó tu marido, se marchó sin decir nada, y según la ley, a los 3 años, por deserción, ya se puede pedir el divorcio. Pero ella, que comprendía mi situación, decía, no, yo primeramente soy cristiana y no creo en el divorcio. Y segundo, yo comprendo completamente la situación de mi esposo, su situación interior, y no tengo ningún motivo para pedir el divorcio porque yo sé que él no se ha marchado por ir con otra mujer ni por ninguna otra cosa que sea una causa para pedir el divorcio.
Pero ya el médico le dijo, mire que hay que tomar alguna solución, porque esto no puede ser. Ella comenzaba a resentirse tremendamente de su salud, tenía un trabajo imponente, además el tener que cuidar de nuestra hija, todo se acumulaba para que sus nervios tuviesen una condición muy mala. Y entonces ella se entregó a la voluntad del Señor y contra todo pronóstico por mi parte, e incluso contra los consejos que le daban, se presentó en Madrid. Un día, el 18 de julio de 1967, con una prima suya y un vicario anglicano que después salió de la comunión anglicana para ser pastor bautista, vinieron a Madrid y después de llegar allí, primeramente vino a verme el pastor anglicano. Yo salí en pijama como estaba, sin afeitar, y él me dijo que había llegado mi esposa y si estaba dispuesto a recibirla. Yo dije, está bien, ¿qué le parece si viene a las 6 de la tarde? Muy bien. Entonces yo me afeité y esperé a las 6 de la tarde, bajé 5 minutos antes, ella también subía por las escaleras cuando nos encontramos y subimos arriba y comenzamos a orar juntos, a leer la Biblia, los himnos que tantas veces habíamos cantado en Inglaterra, me enseñó muchas fotografías de nuestra hija y ya concluimos en que yo renovaría otra vez el pasaporte y sacaría el billete de avión para salir cuanto antes de Madrid y llegar otra vez a Inglaterra. Efectivamente, ellos se tuvieron que marchar antes y yo saqué billete para avión para agosto, para el 12 de agosto. Y entre tanto estuve ordenando algunas cosas y saqué el billete con dinero que mi mujer misma me había dado. Renové el pasaporte, como he dicho, y se presentó una tentación muy grave precisamente antes de salir. No había podido tener trabajo durante tanto tiempo. Y precisamente 4 días antes de tomar el avión para volver a Inglaterra, se presentan unos señores de San Lorenzo del Escorial y me ofrecen una cátedra de latín y de griego. Era una tentación tremenda, porque precisamente mi especialidad mayor, más aún que la teología, era el latín y el griego. Y yo les dije, mire señores, han llegado tarde. Ya tengo los billetes para el avión para llevarme a Inglaterra y allí tendré trabajo. Salí pues para Inglaterra. Y mi esposa me explicó por qué mi caso era un obstáculo para el ecumenismo, según había dicho el vicario general. Y es que ella, cuando yo la abandoné, escribió una carta al Papa, explicándole que estábamos casados legalmente en Inglaterra y que yo la había abandonado y que había que poner algún remedio a esa situación. Y el Papa les dijo a los cardenales de la curia que tuviesen cuidado porque era un obstáculo para el ecumenismo. Así se explicaba que yo no entendiese. Cuando el vicario general de Tarazona me entregó la dispensa del celibato y me dijo que eso es lo que esperaban en Roma, yo no lo entendía. Pero cuando mi esposa me explicó el porqué, la carta que él ya había escrito al Papa, fue cuando lo entendí. Después de todo lo que acabo de referir, solo me resta decir a mis oyentes: los caminos de Dios son insondables. Nuestros caminos son desviados por muchas razones. Primeramente, en nuestro corazón anida todavía el pozo del pecado. En lo más profundo de nuestro corazón
está el egoísmo, está la autosuficiencia, está la rebeldía contra Dios. Y eso solamente lo puede quitar el Espíritu Santo. Solamente la convicción que el Espíritu Santo pone en el corazón de una persona es la que puede hacer que esta persona crea, se arrepienta y se entregue al Señor. Y esto es lo que tantas personas tienen que entender y no lo entienden. Hay muchas personas que quieren forzar a católicos romanos, sobre todo a curas, frailes, monjas, etcétera, a que acepten el Evangelio y hasta se enfadan. Se enfadan cuando no lo aceptan. No se dan cuenta de que este trabajo no es un trabajo humano, es un trabajo divino. Es una cosa que Dios mismo la hace en el fondo del corazón. Los predicadores o los que dan testimonio ante un católico romano solamente pueden sembrar, solamente pueden regar, pero el crecimiento, como dice el apóstol Pablo, el crecimiento interior solamente lo puede dar Dios. Y esto es algo que yo insisto mucho, en que se tenga mucho cuidado cuando un cura o una monja o un fraile va a salir o quiere salir de la Iglesia Católica porque ha encontrado cierta luz. Hay que cuidar en qué forma se le trata. Hay que tratarle con afecto, con seriedad, pero sobre todo con mucho tacto. Con mucho tacto. No haciendo preguntas inconvenientes, como sé que se ha hecho a algunos, sino poco a poco, llevándole primero a aceptar las verdades fundamentales de la fe. Y solamente cuando ha comprendido bien esas verdades fundamentales, lo que es la salvación de pura gracia mediante la fe, lo que es el arrepentimiento, la justificación, cuando ha entendido todas estas cosas, poco a poco se le puede introducir a todo lo demás, pero no antes, no antes. Y el único modo de acertar siempre en nuestra vida es ponernos en manos de Dios, pedirle que Él nos ilumine con su Santo Espíritu y encomendarle a Él la obra porque es suya. Por eso leemos en el Salmo 37 y en el versículo 5, encomienda a Yahvé tu camino y Él actuará. Esto es lo que yo quiero dejar ahora en la mente y en el corazón de todos los que me veis y me oís. Encomendad al Señor vuestro camino y Él actuará, pero sed sinceros con Dios y sed sinceros con vosotros mismos, y que Dios os bendiga con sus más ricas bendiciones. Amén. Y como tantas veces he mencionado a mi esposa, y ella está aquí presente, yo querría ahora presentarla también a vosotros, para que la veáis.